Hola, un saludo para todos. Qué bueno es estar un día más, un video más de este estudio que estamos haciendo muy sencillo, como habíamos dicho, como para dummies, en este curso de introducción a los libros de la Biblia. Hoy vamos a ver nuestro tercer video, segundo video de contenido, y comenzamos con el segundo bloque que son los libros históricos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Sosteniendo la Verdad, activar esa campanita, dejar tus comentarios si te gustó, si tienes preguntas, si te falta más información o si tienes algunos temas después de que terminemos este estudio acerca del panorama bíblico que estamos haciendo. Pues con mucho gusto haremos más videos, aparte de los estudios que estamos teniendo como Iglesia Cristiana Reformada en Bogotá, Colombia. Un saludo para todos, muchas bendiciones y sin más comencemos. Bien, en esta ocasión vamos a hablar nuevamente de la introducción a los libros de la Biblia, una correcta interpretación de la palabra de Dios. Libros históricos, parte uno, eso es lo que vamos a ver. Miremos la introducción de este tema. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contiene libros de historia cuyo propósito es narrar sucesos. Esto puede parecer muy obvio porque pues claramente la historia está para narrar sucesos, pero me parece importante mencionarlo porque aunque es un libro de historia o son libros de historia, muchos cristianos lo toman como promesas o como mandamientos de Dios. Y en ninguna manera podemos pensar que la historia es mandamiento. En los libros históricos hay mandamientos, hay promesas, hay momentos como parábolas y figuras literarias, pero el libro de historia cuenta historias. Voy a poner un ejemplo para de pronto ser más claro a lo que me refiero. Muchos cristianos, por ejemplo, quieren conquistar una ciudad o un barrio y crean estrategias a la luz de la conquista de Jericó. Entonces, algunos dicen que, bueno, así como Dios nos manda a conquistar Jericó, también debemos conquistar nuestra ciudad. Así es que por unos días daremos una vuelta y el último día daremos 7 vueltas, subiremos a un monte alto, oraremos porque lo que Dios manda hay que hacerlo. No, es un libro histórico, es una narración histórica. No es ni una orden, ni un mandamiento, ni una promesa de que si das vueltas, entonces vas a conquistar tu Jericó. No, eso no lo enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es un acto histórico de un pueblo que obedeció a Dios en un momento con una estrategia muy puntual y que por ende, pues evidentemente consigue la conquista. ¿Por qué? Porque obedece la voz de Dios. Lo segundo que quiero hacer mención es que los libros históricos del Antiguo Testamento constituyen el segundo bloque de la escritura. Hay algo que se llama Septuaginta. En algún momento de la historia, el pueblo de Israel se vio en la obligación, por el tema del gobierno del Imperio Romano, a traducir el Antiguo Testamento al griego. Aquellos que tenían el manejo de los idiomas se vieron en la obligación de traducir el Antiguo Testamento al griego. Ellos, al traducirlo, encontraron una perfecta coherencia. Bueno, el Antiguo Testamento, al haber sido transcrito del hebreo al griego, no solamente recibe esa traducción, sino que también tiene una división diferente a lo que es el Antiguo Testamento, por llamarlo así, en la cultura hebrea. Entonces, nuestras Biblias primero tienen un primer bloque que es la Torá, que ya lo vimos, y hoy vamos a hablar del segundo bloque, que son libros históricos, que pues ya vamos a ver cuáles son. Los libros que conforman este bloque van desde Josué hasta Esther, ¿sí? Son 12 libros que conforman toda esta parte histórica del Antiguo Testamento. Comencemos entonces con Josué. Hoy no vamos a ver todos los libros, hoy vamos a ver desde Josué hasta el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Hablemos un poquito de Josué. El libro es un escrito personal, o sea, se llama Josué porque está escrito en las hazañas de Josué, que es Israel bajo el liderazgo de Josué. El autor pues se le atribuye a Josué, hay varios versículos, uno de esos 24, capítulo 24, 26. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? Relatar el último tramo del cumplimiento de las palabras de Dios a Moisés, que era llevar a Israel a una tierra que fluye leche y miel. Recordemos Éxodo capítulo 3, versículo 8. Josué es la traducción del nombre Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa Dios salva? Josué fue quien salvó o quien cerró
la salvación de la esclavitud en Egipto, cruzando el Jordán, llevándolos a la tierra prometida. Por eso es llamado Josué y por eso de alguna manera su traducción es Dios salva. Y esa tierra había sido prometida a Abraham. Miremos un poquito de historia, que es la misma estructura que hemos tenido con el Pentateuco. El libro de Jueces comienza con el llamado de Dios a Josué, el proceso de discipulado de Dios a aquel joven escogido como sucesor de Moisés. Y vemos Números capítulo 27, donde allí Dios le dice a Moisés que Moisés no entraría. Entonces Moisés dice, escoge tú a alguien que me suceda. Y pues Dios dijo, será Josué. Sirvió en varias ocasiones a Moisés mientras estaba en el desierto. Aquí coloqué solo algunos de los muchos ejemplos. Recordemos que no solamente subió al monte Sinaí con Moisés, sino que también fue parte de los espías y también sirvió en muchos otros momentos. La historia en el libro de Josué abarca la conquista en la tierra de Canaán, comenzando por Jericó, y la aplicación de la división establecida en el libro de Números. La vez pasada hablando de números mencionamos que en números estaba la división a cada una de las tribus de Israel. Bueno, en Josué se aplicaría esa división. Es un libro que nos enseña la fidelidad de un hombre a los principios de Dios. Por eso el gran versículo que muchos usan. Yo y mi casa serviremos al Señor. Porque efectivamente la gran sensibilidad de un hombre que sirve a Dios, aunque también pecó y no buscó a Dios en una ocasión, y por eso en una guerra la perdió, pero pues vuelve y busca a Dios, Dios le habla a su corazón, Dios le indica lo que debe hacer y entonces va y conquista esta región de Ai que vemos en este libro de Josué. Pero termina con una triste historia, ¿no? Hay un sucesor, no hay ningún sucesor de Josué y el pueblo no termina siendo muy fiel a la palabra dada por Dios en la ley. Así termina dando paso a la época cruel y triste del libro de los jueces. Miremos el panorama bíblico que encontramos aquí en Josué. Podemos dividirlo en dos partes, entendiendo que están ya en la tierra de Canaán. La primera parte son los preparativos y los espías. Ellos vuelven a enviar espías a Jericó a revisar cómo era Jericó. Eso lo encontramos capítulo 1, 2, todo el tema de la conquista. Hasta el capítulo 12, esta es la primera parte. Del capítulo 5, 12 es la preparación y ya la conquista a todo el terreno de la tierra de Canaán. Algunos puntos importantes históricos narrados en este libro. La circuncisión, la Pascua y la preparación a la conquista. Un dato importante es que termina la alimentación con el maná. Recordemos que Dios alimentó al pueblo en el desierto con el maná al no haber tenido alimento producido por la tierra. Cuando llegan a esta tierra ellos comienzan a comer de lo que la tierra produce. Entonces Dios ya no les da maná. ¿Por qué me parece importante? Primero porque fue un sustento natural, sobrenatural de parte de Dios, en el que indicaba la provisión y el sustento de Dios mientras no tengamos de otra provisión y sustento. También recordemos que parte del arca del pacto tiene adentro el maná que representa la provisión de Dios. Y en Juan capítulo 6 encontramos que Jesús se compara con el maná, que Él es el alimento. Entonces vemos que cuando la tierra produjo su alimento, el maná dejó de ser y volvió a aparecer con Jesucristo siendo el maná enviado del cielo, un tipo de Cristo que ya lo habíamos mencionado en el Pentateuco, los famosos tipos de, bueno, ese es un tipo de Cristo, el maná que alimentó al pueblo. Vemos que fue la conquista de Jericó, la conquista de territorios como Ai, se establecen en Ebal, en Getzín, en Jericín y pues hay otras conquistas. Y la segunda parte que vemos es la repartición de las tierras restantes. Ya Josué entra en una edad en la que faltaba mucho por recorrer y mucho por conquistar. Entonces hay unas últimas instrucciones para la tierra que faltaba conquistar. Eso lo vemos ya desde el capítulo 13 al capítulo 21. ¿Cómo qué cosas encontramos? Bueno, Caleb en Hebrón, el territorio de Judá, Efraín, Manasés, las ciudades de refugio y algo importante, las ciudades de los levitas. Recordemos que Dios había dicho, ya no me des a los primogénitos, sino ahora pedía a los levitas. Entonces los levitas tenían una característica y es que ellos no tenían tierras propias, ellos vivían de una de las porciones de las tierras de cada una de las tribus. Entonces aquí fue dada
esa porción que le pertenecía a cada tribu, una parte a todos los levitas. Y finalmente el discurso de Josué, que va desde el 22 al 24, con varios elementos, como lo son la primera división de Israel en el capítulo 22. ¿Por qué quiero llamarlo primera división? Si recordamos rápidamente la historia, el pueblo de Israel está dividido en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Así se desarrolla la gran mayoría del Antiguo Testamento. Esta división está en Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam. Cada uno toma parte y dividen al pueblo. Pero en el capítulo 22 de Josué comenzamos a ver una disputa territorial y una pelea que hubo entre los mismos hebreos, aquellos que cruzaron el Jordán y aquellos que se quedaron al otro lado del Jordán. 2,5 tribus tomaron tierras al otro lado, no en Jericó, sino al otro lado, y edificaron un altar. El resto de las tribus querían atacar a sus hermanos por haber hecho esto. Entonces, por eso digo que esto marcó un precedente de lo que vamos a ver ya en la época de Salomón. Continuando con esto, también encontramos a Josué que exhorta la desobediencia de Israel, su muerte y su sepultura. Veamos algunos puntos finales que, como hemos venido hablando, son versículos claves de la Biblia. El primero que considero importante, pues Josué 1, de versículos 2 y 3, que tiene que ver con el contexto general de pues obviamente el libro. Lo segundo de Josué capítulo 5, versículo 1 y versículo 10, que como vemos tenía que ver con la circuncisión, con la limpieza, la preparación y la celebración de la Pascua. También encontramos el capítulo 11, versículo 16, que nos narra las conquistas y dice que Josué tomó una cantidad de territorio y lo que él conquistó. Y finalmente, considero importante, obviamente hay muchos más pasajes, ¿cierto? El capítulo 23 del 11 al 13, en donde Josué les da unas advertencias finales. Si guardan y obedecen a Dios, todo va a estar bien. Pero si desobedecen a Dios, entonces la tierra misma, o sea, Dios levantará ejércitos que los conquistarán y les quitarán todo su territorio. Pasemos al segundo libro histórico que encontramos en el Antiguo Testamento, que es el libro de los jueces. Jueces o libro de los jueces abarca un periodo de 350 años que va desde la muerte de Josué, ¿cierto?, hasta la muerte de Sansón y los primeros años de vida, o de ministerio más bien, de Samuel como profeta en el pueblo de Israel. Son líderes que Dios levantó para librar a Israel de sus enemigos. Debemos tener mucho cuidado al dar interpretaciones del libro de jueces, porque muchas personas utilizan a los jueces como modelos de autoridad bíblica y los jueces no representan modelos de autoridad bíblica. Los jueces tampoco era lo que hoy conocemos como un juez que se sienta en un tribunal a dictar sentencia. Los jueces eran más bien como libertadores, hombres, o en el caso de Débora, una mujer, levantados a dar libertad contra enemigos. De ninguna manera representan autoridad moral religiosa dentro de la tradición de Israel. Sigamos avanzando. El autor, algunos documentos históricos otorgan al profeta Samuel la autoría. ¿Por qué? Pues la Biblia no nos da registro de quién es el autor, pero históricamente es muy probable que haya sido Samuel. ¿Cuál es el propósito de este libro? Relatar un periodo de transición entre Josué y el profeta Samuel, previo al primer rey político que gobernaría la nación, que como conocemos es el rey Saúl. Es la historia de varios jueces que defienden la nación de varios imperios diferentes. El pueblo desobedece, se levanta un gobierno, invade, el pueblo ora, Dios levanta un hombre, destruyen a los enemigos y ya, y vuelve el ciclo. Entonces, es una dinámica triste, dolorosa, particular. Hay grandes cosas de parte de Dios, obviamente como en toda la Biblia, pero debemos tener, vuelvo y digo, cuidado con darle interpretación de modelos bíblicos del libro de los jueces. Muchos usan a Débora como el ejemplo de la pastora, la autoridad de la iglesia. Y Débora realmente no es precisamente el mejor ejemplo para la cultura de esa época y no había quien más lo hiciera. Además, muchos ignoran que Débora llamó a Barak y le dijo, Dios te está llamando a ti para que hagas. Entonces, Débora fue la que hizo, pero siempre bajo la supervisión de Barak. Entonces, eso no lo podemos ignorar tampoco. Y recordemos que Jueces fue un tiempo especial y puntual en una época específica y puntual, y es un libro histórico. No nos da las normas de los gobernantes ni de cómo debe liderarse
una nación. Claro que nos ejemplifica con historias lo que hicieron y el llamado soberano de Dios, pero de ninguna manera, a diferencia de los levitas, nos da instrucciones claras y normativas de cómo actuar. Hablemos algo de historia de este libro, ¿cierto? Después de la muerte de Josué, el pueblo no tuvo quien lo liderara. Dios levantó hombres, a una mujer, para que tomaran el papel de jueces o libertadores. Este concepto es muy importante. El común de la actitud de Israel fue de ir del pecado al arrepentimiento. Iban al pecado, se arrepentían. Iban al pecado, buscaban a Dios y se arrepentían. Una y otra vez. En total fueron 13 jueces que, así como los profetas, son llamados mayores y menores. De los jueces mayores o los más importantes están Otoniel, Ahod o Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Y dentro de los menores o de los menos relevantes de la historia se encuentra Samgar, Abimelech, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y finalmente Abdón. Debemos tener cuidado que Abimelech no es el mismo que se narra en otros libros de la Biblia. Este fue un juez y está exclusivamente en esta época. Una característica de este tiempo del libro de los jueces es que el pueblo siempre hizo lo que bien le parecía y no lo que a Dios le parecía. Vayamos al panorama del libro, lo podemos dividir en 3 partes. Recordemos que están en la época en la tierra de Canaán. La primera parte tiene que ver con los preliminares y los precedentes antes de los jueces. El libro de jueces comienza un pueblo clamando a Dios y diciendo, ¿subiremos o no subiremos? Ya no había quien les dirigiera, entonces ellos no sabían quién tomaría esas decisiones. Entonces del capítulo 1 al 3, versículo 6, encontramos unos preliminares importantes. Luego del capítulo 3 al capítulo 16 seguía la segunda parte, que como tal es la época de los jueces que libertarían a Israel. Quiero que hagamos un panorama muy rápido y un nombramiento de los más relevantes y los diferentes reyes a los que ellos derrotaron. Tenemos al primer juez, que es Otoniel, que conquistaría a Cusán Rusataim, que es el rey de Mesopotamia. Luego encontramos a Adod o Ehud, que sería que atacaría a Eglón, rey de Moab, o libertaría más bien a Israel de Eglón, rey de Moab. Luego encontramos a Débora junto con Barak, que sería, ellos atacarían a Javín, que era rey de la tierra de Canaán, liberando a Israel. Luego encontramos a Gedeón, que vencería a los madianitas, Jefté, que vencería a los amonitas y que tuvo una guerra civil con Efraín. Y finalmente encontramos a Sansón, que es una historia muy conocida, que vencería a los filisteos. Estos son los representantes o más grandes representantes de los jueces. Y la última parte del libro de jueces tiene que ver con unos datos finales históricos que nos pronunciaría este libro, cerrando con uno de los versículos más dolorosos, que es, y el pueblo hizo lo que bien le parecía. Pasemos ahora al libro de Ruth. El nombre Ruth pertenece a la historia personal de un linaje en el pueblo, ¿no? Es la vida de la mujer llamada Ruth. Ella evidentemente fue parte del pueblo y fue parte importante, y a través de ella vendría un linaje de tal vez uno de los más importantes para la cultura hebrea y evidentemente de la profecía de Dios para con Jesucristo. El autor del libro se le atribuye a Samuel, ya que pues el libro de Ruth es parte de la época de los jueces, en algún momento de la historia, muy seguramente introduciendo todo el tiempo en la época de los jueces, hubo hambre en la tierra y aparece esta historia de Ruth. Samuel es parte del libro de los jueces, entonces es muy probable que haya sido el autor, además porque se registra hasta el linaje de David. Debemos entender que Ruth no fue escrito en la época de los jueces, fue escrito después o en los comienzos del reinado de David, más bien en los comienzos del reinado de David, ya cuando fue ungido como rey. Entonces debemos entender esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite entender el autor, el posible autor. Y no está mencionado Salomón, sino David. Entonces claramente este libro está perfilado por la cultura hebrea y por el tipo de literatura y por el orden y la importancia tan relevante que para ellos es los nombres de los personajes de su cultura. Pues obviamente David
fue el último mencionado en este libro y pues por eso consideramos que haya sido Samuel. ¿Cuál es el propósito del libro? Revelar que el plan de salvación de Dios va más allá de una nación, viene por Ruth, y Ruth es moabita, no judía. Es un claro ejemplo de la soberanía de Dios en el plan de la redención, además de revelar el carácter de una mujer piadosa y la gracia de Dios, que es igual tanto para el hombre como la mujer, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los casos difíciles de solucionar en el libro de Ruth es cómo ella, siendo moabita, puede entrar en el templo. Eso es algo interesante. Si resulta que las moabitas, dice Deuteronomio, no podían entrar en el templo, pero ella lo hizo. Entonces es un libro interesante que nos muestra la soberanía de Dios, que va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Un poquito de historia del libro tiene que ver con esto. En medio de tiempo de los jueces, una historia paralela aparece en un rollo, que es la historia de una mujer moabita que es puesta en el camino de forma soberana en medio de la descendencia del rey David, que es el linaje de Jesucristo. Dentro de la cultura judía bíblica, y esto es importante como un dato histórico para interpretar también los libros de la Biblia, ellos tienen algo que se llama el Mejillot o los 5 rollos, inspirado directamente de Dios, y los utilizan y los leen para fiestas puntuales y específicas. En el caso del libro de Ruth que estamos hablando, el rollo lo leen cada vez que se celebra la fiesta del Pentecostés, porque en el capítulo 2 y 3 habla de las cosechas y el Pentecostés tiene que ver también con este tiempo de las cosechas. Entonces debemos entender que este libro es importante. A pesar de que no se encuentra dentro de alguno de los macro documentos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un rollo legítimo de una historia curiosa, interesante, pero providencial de Dios. Además, el centro de este libro es la redención por medio de un pariente, que sería, en nuestro caso, Jesucristo. Por eso termina con el trono de David, que es el mismo linaje del trono de Jesús. Ahora miremos su línea histórica, parte 1, 2 y 3. La primera parte, bueno, comienza con un tiempo de hambruna. Dice que por causa del hambre viene entonces la primera parte, Ruth capítulo 1, que es la familia hebrea que viaja a Moab. Allí consiguen sus esposas y todo. Una de ellas es una mujer llamada Ruth. Finalmente viven una catástrofe, mueren todos, a excepción de Noemí y las esposas de los hijos, que también los hijos fallecieron. Bueno, una de las esposas de los hijos de Noemí decide quedarse en Moab. Ruth decide acompañar a Noemí vuelta a Belén. Y ese sería el capítulo 1 y la primera parte del libro. Ya la segunda parte del libro tiene que ver con la redención como tal y lo que sucedería como el centro fundamental del libro de Ruth. Encontramos capítulo 2 al capítulo 4, el pariente redentor. Algunos elementos importantes es que Ruth en el campo de Boz está trabajando y allí conoce a Boz, pariente de Noemí, y allí es en donde van a empezar a conversar y va a encontrar trabajo y sustento. Recordemos que las mujeres solteras o viudas en la tierra de Israel o solitarias como lo eran Noemí y Ruth no tenían mucha aceptación y no eran muy amadas en la cultura, no por Dios, sino por la cultura. Entonces Dios le da cobertura misericordiosa, redención a la luz de este familiar. Y por eso el capítulo 4 habla de cuando Boz se casa con Ruth y redime no solo a Ruth, sino a Noemí. Y entonces ya el pueblo las vería como ya no afligidas, sino como redimidas. Finalmente la última parte tiene que ver con la gran importancia de la genealogía por parte de Ruth, que es el nacimiento de Obed, Isaí y finalmente David. Sabemos que la profecía dice que Jesús sería el linaje de David, así es que es de la descendencia de Ruth, que era moabita. Miremos los pasajes claves en este libro que nos resumen la historia de forma importante. Ruth capítulo 1, versículo 1 claramente nos dice la razón por la cual aparecería Ruth en la historia. Hubo hambre y viajaron a Moab. Ruth capítulo 1, versículo 16-17, tal vez es uno de los más conocidos, que Ruth dice, tu Dios será mi Dios y lo que Dios disponga, así mismo lo viviremos. Ruth 2.20, que es la primera
frase fuerte que habla del Redentor. Entonces es cuando Noemí le dice a Ruth, ve que allí mi pariente te redimirá o será el Redentor. Y para terminar, pues quisiera usar Ruth 4:17, que es cuando habla de las líneas genealógicas de Obed, Isaí y finalmente David. Terminemos con los libros de Samuel. Esto es muy importante, no es pecado, vuelvo y digo, no sé si lo mencioné, Samuel, Reyes y Crónicas, decir primera y segunda, no es no es pecado, pues ni es para echar a la hoguera, pero son libros. Nosotros no decimos la hombre, el mujer, es la mujer, el hombre, femenino, femenino, masculino, masculino. Entonces lo mismo sucede con Samuel, Reyes y Crónicas. Son masculinos, libro de Samuel. Entonces no podemos decir primera de Samuel, sino primer libro de Samuel o primero de Samuel, masculino con masculino, regla de lenguaje español castellano. Entonces es una recomendación importante para que mejoremos y cada vez perfeccionemos más nuestra pronunciación. Cuando vayas a decir, vayamos al primer o segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, ¿cierto? Es importante que usemos bien las reglas gramaticales y de comunicación de nuestra lengua castellana. Entonces, hablemos del primer y del segundo libro de Samuel. Se llama Samuel porque es el nombre del profeta y es la narración de la vida del rey Saúl y del rey David desde la perspectiva o desde la línea cronológica del profeta Samuel. El autor aquí es posible que haya sido escrito por varios profetas. Los apuntes de varios profetas llegaron a consolidar estos dos libros, que fue el escrito de Samuel, del profeta Natán y el profeta Gad. Entre estos tres escribirían los dos libros. ¿Por qué no fue posible que todo fuese escrito por Samuel? Porque de la misma forma no fue posible el final de Deuteronomio. Moisés murió, entonces no escribió el final de su muerte. Y Samuel no pudo haber escrito el final del segundo libro porque murió aún cuando David era rey, y después de David aparece un profeta llamado Natán. Entonces bastante historia quedó después de la vida de Samuel, así es que Samuel no pudo haber escrito algo después de su muerte. Entonces sí hay escritos de Samuel, pero también es posible que el profeta Natán y Gad hayan terminado la historia del libro de Samuel. ¿Cuál es el propósito de estos dos libros? Bueno, narrar la historia de Israel en tiempo de los jueces, parte de Samuel es tiempo de los jueces, del rey Saúl y del rey David. Ahí se concentra toda la historia de estos libros. En sus inicios eran un solo libro, pero a partir de la traducción griega del Antiguo Testamento, que es conocido como la Septuaginta, que ya lo mencioné, se divide en dos libros, primer y segundo libro de Samuel. Resumen o reseña histórica, o resumen más bien histórico del libro. En la época de los jueces nació un niño llamado Samuel, un profeta escogido por Dios desde muy niño, de una mujer que era estéril, que se llamaba Ana. Samuel reemplazaría al profeta Elí. Elí recibiría castigo porque sus hijos pecaron, pero Elí, como papá y profeta y sacerdote de Israel, no hizo nada, ni los disciplinó ni les enseñó. Entonces evidentemente Dios lo castigaría. ¿Qué más encontramos? Nos muestra el secuestro del arca del pacto por parte de los filisteos. Un aspecto importante de la historia es el rechazo del pueblo a Dios como su rey. Ellos dijeron, no queremos a Dios como rey, queremos ser como todos los demás pueblos, tener un rey. Y bueno, eso indicó el rechazo de su rey, que era el Señor mismo. El libro termina, el segundo libro de Samuel termina con un censo en medio del pueblo por parte de David, que ya era el rey, y con un Dios airado por la rebelión del pueblo. Estos libros de Samuel revelan en efecto un efecto civil del pecado en medio de un pueblo gobernado por el hombre y la capacidad dada por el Espíritu Santo a los servidores del Señor. Vemos claramente que David hizo al final un sacrificio y holocausto para el perdón de Dios, y el pueblo recibe el perdón. Línea cronológica o panorama del primer libro de Samuel, podemos dividirlo en tres partes. Recordemos que este libro se enfoca en los inicios, en una época de jueces, pero más que todo se va a enfocar en el reinado de Saúl.
Así que miremos, la primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 9 tiene que ver con la historia de Samuel, su nacimiento, todo esto es época de los jueces, el rechazo del pueblo al gobierno de los jueces, porque dice que Samuel puso a sus hijos por jueces de Israel y el pueblo rechaza eso y pide un rey. Entonces aparece Saúl como rey de Israel. Algunos eventos importantes, bueno, nacimiento de Samuel, el pecado de los hijos del profeta Elí, el llamamiento a Samuel, la travesía del arca del pacto, porque la robaron, entonces Dios, cuidando su propia pacto y promesa, pues hace estragos en las tierras de los filisteos, entonces el arca es de vuelta, y terminaríamos con Saúl siendo ungido por Samuel como el rey. La segunda parte tiene que ver con el reinado de Saúl, sus batallas, sus victorias, sus guerras y los conflictos que tendría con Dios, capítulo 10 al capítulo 15. Resaltar dentro de estos capítulos que Saúl es desechado por ir en contra de Dios. Dios le dijo a Samuel, no volveré a hablar con Saúl. Y en otra ocasión le dije, deja de llorar por Saúl, porque yo lo he desechado por el pecado de Saúl y la desobediencia de Saúl. Y la tercera parte tiene que ver con David y el final del reinado de Saúl, que va desde el capítulo 16 perdón, que no se ve allí. Voy a ver si achico un poquito más esto. Hasta el capítulo 31 de el reinado de Saúl, perdón, hasta el capítulo 31, que ya tiene que ver con el final de la historia. Algunos puntos importantes a rescatar en esto, pues la muerte de Goliat. Recordemos la historia, capítulo 17, Saúl y todo lo que persiguió a David, que son varios capítulos hablando de esta historia. Y también obviamente las victorias de David en medio de los filisteos. Y terminaría pues algo a resaltar, la muerte de Samuel. Bien, algunos versículos claves e importantes del primer libro de Samuel. El capítulo 1 del versículo 20 al 28, que tiene que ver con el llamado de Samuel mismo. El capítulo 3, que tiene que ver con todo el nacimiento de Samuel y con la congregación como de parte de Dios, la elección más bien de parte de Dios para que él fuera el profeta. También encontramos el capítulo 8 de los versículos 19 al 20, que tiene que ver cuando Dios le dice a Saúl, he ahí a Samuel, ese Saúl a quien yo te dije que él sería puesto como el primer rey de Israel. Y finalmente el capítulo 9, versículo 17, que tiene que ver ya cuando Saúl es ungido y comienza todo el gobierno en Israel. Ahora pasemos al segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel tiene, pues por historia, pues obviamente es todo el tema de el rey David. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Es el segundo rey. La primera parte es el reinado de David, del capítulo 1 al capítulo 12, todo lo que él hizo como rey. Algunos puntos importantes a rescatar son: David es proclamado rey, el arca se devuelve por fin a Israel, el pacto de Dios, o sea, en el primer libro se habla de que fue devuelto, pero no llegó a Jerusalén, sino que estuvo en una casa. Y ya David va y rescata el arca y lo lleva a el lugar donde debería estar en Jerusalén. Luego encontramos que Dios hace el pacto con David, no solamente hacia él y Salomón, sino con la descendencia hasta el eterno rey que es Jesucristo. Y pues el pecado de David con Betsabé y con el esposo y el llamado de atención de Natán. A partir de ahí viene una segunda parte en el reinado de David, que es un reinado turbio, que es desde el capítulo 13 al 24. Todas las tragedias que David vivió como rey, algunas historias de más, pero miremos algunos puntos. Yo voy aquí a bajar un momentico la cámara. Ahí está. Que tiene que ver con la violación a Tamar, que es su hija. Absalón cobra venganza y tiene que huir. También encontramos a Absalón hace un golpe de estado y quita a David del trono, entonces David tiene que huir. Obviamente David podía fácilmente matar a Absalón, su hijo, pero era su hijo. También encontramos que hay un discurso final de David y el famosa historia de los valientes de David y el censo al final de la historia donde Dios vuelve a mostrarse airado con el pueblo. Ahora bien, algunos versículos importantes finales, voy a volver a subir la cámara,
para no molestar aquí. Encontramos el segundo libro de Samuel capítulo 3:1 que dice que el linaje de David y el linaje de Saúl peleaban las familias. Obviamente el rey eran los hijos, pero al ser desechado Saúl también fue desechada su descendencia. Y pues al ser puesto David como rey, pues obviamente se genera una fuerte pelea. Pero ya encontramos en el capítulo 5, versículo 4, y ahí en donde dice que David tenía 30 años y comenzó a gobernar como rey. Otro pasaje importante que considero es el capítulo 7, específicamente del 12 al 16, que es el pacto de Dios con David. Y el último pasaje que quisiera usar es el capítulo 24-25, que dice que ofrecieron un holocausto y Dios quitó la plaga que había en Israel. El pecado y la perversión siempre fueron la causal de la obra de Dios contra su pueblo. Esto es la primera parte de los libros históricos. Decidí dividirlo en dos porque obviamente es un tema largo, y ya la próxima veremos el resto de los libros históricos del Antiguo Testamento. Espero que haya sido claro, preciso y de gran ayuda de una forma muy general, como lo hemos venido diciendo. Pues como iglesia queremos brindar datos sencillos, precisos y claros para comenzar o para ampliar y tener una correcta interpretación según el libro de la Biblia y el contexto del libro que estemos leyendo. Sin más, pues que Dios les bendiga. Es un honor y placer poderles servir. Les saluda Jorge Urbina Nieto, soy el pastor de la iglesia Sosteniendo la Verdad, iglesia reformada, con inclinación y con su postura teológica presbiteriana reformada. Y nada, que Dios les bendiga y estaremos para servirles en sus comentarios. Y recuerden, dale me gusta a la campanita, comparte el video y siempre podrás acceder a él cada vez que necesites algún dato o algún detalle o una base para profundizar más en la historia. Que Dios les bendiga.